Culminado el registro del proyecto, procedemos a enviar este al usuario a quien compete la revisión del mismo. Antes de proceder al envío del proyecto, explicaremos el proceso de revisión de un proyecto que implica pasar por varios niveles de planificación. El CIPES APN cuenta con 4 niveles de planificación. El primer nivel de planificación. En este nivel se encuentra el ente rector en planificación de la Administración Pública Venezolana, a saber, el Ministerio del Poder Popular para la Planificación, a quien se le asocia un usuario denominado control. Este usuario es quien aprueba o no los proyectos operativos de las instituciones públicas venezolanas. En este primer nivel se asocian también al ente rector en planificación otros 2 usuarios, uno denominado supervisor y otro denominado revisor. Ambos usuarios del primer nivel de planificación se encargan de revisar los proyectos operativos de las instituciones públicas venezolanas a fin de decidir si envían estos a control o si los devuelven a los usuarios que formularon estos proyectos. El segundo nivel de planificación. En este nivel se encuentran los órganos y entes de la administración pública, como por ejemplo el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. A cada uno de estos órganos y entes se le asocia un usuario supervisor y un usuario revisor del segundo nivel de planificación. Estos 2 usuarios se encargan de revisar los proyectos operativos que formula el ente u órgano al que estos se encuentran asociados, así como también se encargan de revisar los proyectos que formulan las organizaciones adscritas a este ente u órgano. Esta revisión se realiza en 2 etapas. En la primera etapa, el revisor del segundo nivel de planificación estudia cada proyecto para luego decidir si lo envía al supervisor de este mismo nivel de planificación o lo devuelve por alguna inconformidad al usuario que formuló el proyecto. En la segunda etapa, el supervisor del segundo nivel de planificación revisa cada proyecto para decidir si lo envía al revisor del primer nivel de planificación o lo devuelve por alguna inconformidad al usuario que formuló el proyecto. Tercer nivel de planificación. En este nivel se encuentran las organizaciones adscritas a los órganos y entes de la administración pública del segundo nivel de planificación, como por ejemplo CANTV, que es una organización adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, así como las oficinas, despachos y o direcciones que dentro de cada órgano y ente del segundo nivel de planificación se encargan de formular proyectos. A cada una de estas organizaciones adscritas, oficinas, despachos y o direcciones se le asocia un usuario supervisor y un usuario formulador del tercer nivel de planificación. El formulador de este nivel de planificación registra, formula, los proyectos en el CIPES APN, mientras que el supervisor de este mismo nivel de planificación revisa estos proyectos para decidir si los envía al revisor del segundo nivel de planificación o si los devuelve a quien los formuló. Para los casos en que las organizaciones del tercer nivel de planificación tengan a su vez organizaciones adscritas, como por ejemplo CANTV, quien tiene organizaciones adscritas como MobileNet, se les asocia también un usuario revisor del tercer nivel de planificación. Este usuario revisor se encarga de estudiar los proyectos operativos que formulan las organizaciones adscritas a la organización a la cual se encuentra asociado este revisor, para decidir si los envía al supervisor del tercer nivel de planificación o si los devuelve a quienes los formularon. Cuarto nivel de planificación. En este nivel se encuentran las organizaciones adscritas a organizaciones del tercer nivel de planificación, como por ejemplo CANTV, quien tiene organizaciones filiales como MobileNet. A cada una de estas organizaciones se le asocia un usuario supervisor y un usuario formulador del cuarto nivel de planificación. El formulador registra los proyectos en el sistema y el supervisor los revisa para decidir si los envía al revisor del tercer nivel de planificación o si los devuelve a quienes los formularon, es decir, al formulador del cuarto nivel de planificación. Tal como se indica en la explicación de los niveles de planificación, un proyecto durante su proceso de revisión pasa por varios niveles de revisión. Si quien formula un proyecto es un formulador del cuarto nivel de planificación, este proyecto debe ser revisado por el supervisor de este mismo nivel, por los revisores y supervisores tanto del tercer como del segundo y primer nivel de planificación, hasta llegar a ser revisado por el usuario control, quien es el que finalmente puede aprobar el proyecto. Si quien formula un proyecto es un formulador del tercer nivel de planificación, este proyecto debe ser revisado por el supervisor de este mismo nivel, por los revisores y supervisores tanto del segundo como del primer nivel de planificación, hasta llegar a ser revisado por el usuario control, quien es el que finalmente puede aprobar el proyecto. Luego de haber explicado el proceso de revisión en los diferentes niveles de planificación, procedemos a enviar el proyecto que acabamos de registrar al usuario a quien compete su revisión. Para ello, vamos a la interfaz donde aparece la lista de proyectos que ha registrado el usuario. En esta lista aparece por cada proyecto registrado
el nombre de la institución que lo formuló, el código y el nombre del proyecto, el estado en que se encuentra el proyecto. Aquí se indica el usuario que posee el proyecto para el momento en que ha sido consultada la lista de proyectos, la fecha de ejecución, la fecha de registro en el sistema y las opciones que tiene disponible el usuario con relación al proyecto. En este caso, el usuario con que accedimos al sistema corresponde a un formulador del tercer nivel de planificación. Por ello, el sistema le muestra a este usuario las opciones modificar información, eliminar el proyecto, consultar información y la opción asociada a la revisión del proyecto. A las opciones de modificar información y eliminar el proyecto solo pueden acceder los usuarios formuladores del tercer o cuarto nivel de planificación. El resto de los usuarios solo tendrán acceso a través de la lista de proyectos a las opciones para consultar información y la referida al proceso de revisión del proyecto. Para enviar el proyecto al usuario a quien compete su revisión, pulsamos la opción Revisión del proyecto asociada al proyecto de interés. Luego el sistema nos presenta una interfaz de nombre Flujo de trabajo, en la que nos muestra el estado actual en que se encuentra el proyecto, es decir, nos indica el usuario que dispone del proyecto en estos momentos. Para este caso es el usuario formulador 3. Los estados en los cuales puede estar un proyecto son enviado a supervisor, enviado a revisor, enviado a control, devuelto a formulador, aprobado y enviado a anulado. Una sección llamada Enviar a, en la que se indica el listado de estados a los cuales podríamos enviar el proyecto. En este caso, estamos accediendo al sistema como usuario formulador del tercer nivel de planificación. Entonces el sistema nos muestra los estados, enviar a supervisor 3 y enviar a anulado. Con el primer estado mostrado, podemos enviar el proyecto al supervisor del tercer nivel de planificación para que éste lo revise. Con el segundo estado presentado, podemos anular el proyecto. Un campo llamado Comentario. En este, el usuario puede registrar una observación sobre el proyecto que envía, la cual podrá ser vista por los usuarios que revisen el proyecto. El campo Comentario no representa un dato obligatorio a colocar cuando se está enviando el proyecto a otro usuario para su revisión, pero se convierte en obligatorio cuando se decide devolver el proyecto a quien lo formuló por alguna inconformidad. También la opción Enviar. Finalmente, presenta una tabla con el histórico del flujo de trabajo del proyecto, en el cual se indican todos los cambios de estado por los que ha pasado el proyecto y las fechas que estos se dieron, así como los responsables de realizar estos cambios y los comentarios que se han enviado durante los mismos. Procedemos entonces a enviar el proyecto para su revisión al usuario a quien compete. Seleccionamos en la sección Enviar a la opción Enviar a supervisor 3 y colocamos una observación sobre el proyecto en el campo Comentario. La observación a colocar sería Proyecto enviado para una primera revisión. Finalmente pulsamos la opción Enviar. Una vez enviado el proyecto para su revisión, este ya no podrá ser modificado o eliminado por el usuario que lo formuló, a menos que el proyecto le sea devuelto a este por algún motivo. El motivo por el cual un usuario decide devolver un proyecto a otro usuario debe ser explicado en el campo Comentario. Cabe destacar que en el caso de los usuarios formuladores, el sistema les permite enviar el proyecto a otros usuarios a través de dos vías. La primera vía es la que se acaba de explicar. La segunda vía es a través de la opción Consultar datos financieros, que aparece en la lista de proyectos de la sección Opciones disponibles. Una vez que se pulse esta opción, el sistema muestra un resumen financiero del proyecto y al final de esta interfaz presenta las opciones para enviar el proyecto a otro usuario, tal como se presenta a través de la primera vía explicada. Luego de pulsar la opción Enviar, el sistema nos presenta un mensaje de confirmación en el que pregunta al usuario si está seguro de enviar el proyecto al estado seleccionado y muestra las opciones Confirmar y Cancelar. En este caso respondemos a dicha pregunta pulsando la opción Confirmar. Luego de enviar el proyecto, el sistema nos muestra una interfaz asociada a la opción Ver, en la que podemos consultar datos puntuales de las secciones de información registradas para el proyecto, tales como datos básicos, datos generales, indicadores del proyecto, acciones específicas e histórico del flujo de trabajo. Para consultar datos de una sección específica, pulsamos sobre el tipo de información que nos interesa de la respectiva sección y luego pulsamos la opción Mostrar. Para volver a las opciones de consulta que se ofrecen desde la opción Ver,
pulsamos sobre el botón Volver a las opciones de búsqueda para realizar una nueva consulta, que se presenta una vez pulsamos la opción Mostrar. En el encabezado de la interfaz de la opción Ver, el sistema nos presenta otras opciones disponibles como Ficha, Acciones específicas, Datos financieros y Flujo de trabajo. En la opción Ficha, se presenta toda la información registrada para el proyecto, organizada en las diferentes secciones que integran el contenido del proyecto. En la opción Acciones específicas se muestra una tabla en la que se indica el nombre de cada una de las acciones que componen el proyecto, la fecha de inicio y fin de cada acción, y su ponderación de importancia para el proyecto. Adicionalmente, en esta tabla se muestra por cada acción las opciones Consultar y Eliminar. Esta última solo se muestra activa si quien realiza la consulta es el usuario formulador, y siempre que el proyecto no haya sido enviado a otro usuario y/o no se encuentre aprobado. En la opción Datos financieros, se muestra el resumen financiero del proyecto en términos de sus acciones específicas. En la opción Flujo de trabajo, el sistema presenta la misma información que se indicó anteriormente para esta sección, con la única diferencia que ahora ya no muestra la sección Enviar a, el campo comentario, ni la opción Enviar, dado que el usuario formulador utilizado para este ejemplo ya envió el proyecto a otro usuario, por tanto ya no puede enviar el proyecto a otro usuario a menos que le sea devuelto el proyecto. El proceso de revisión de proyectos para el resto de los usuarios, revisores y supervisores de los niveles cuarto, tercero, segundo y primero de planificación se realiza de la misma manera indicada anteriormente, a través de la opción Revisión de proyectos, que aparece en la lista de proyectos a los cuales pueden acceder estos usuarios. La única diferencia que presenta la interfaz de la opción Revisión del proyecto para cada uno de estos usuarios es la lista de los estados a los cuales podría cada uno de estos enviar el proyecto. En el caso del formulador del cuarto nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Supervisor 4 y Enviar a Anulado. En el caso del supervisor del cuarto nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Revisor 3 y Devolver a Formulador 4. En el caso del revisor del tercer nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Supervisor 3 y Devolver a Formulador 4. En el caso del supervisor del tercer nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Revisor 2 y Devolver a Formulador 3 o Devolver a Formulador 4, dependiendo de cuál de estos formuladores haya registrado el proyecto en el sistema. En el caso del revisor del segundo nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Supervisor 2 y Devolver a Formulador 3 o Devolver a Formulador 4, dependiendo de cuál de estos formuladores haya registrado el proyecto en el sistema. En el caso del supervisor del segundo nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Revisor 1 y Devolver a Formulador 3 o Devolver a Formulador 4, dependiendo de cuál de estos formuladores haya registrado el proyecto en el sistema. En el caso del revisor del primer nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Supervisor 1 y Devolver a Formulador 3 o Devolver a Formulador 4, dependiendo de cuál de estos formuladores haya registrado el proyecto en el sistema. En el caso del supervisor del primer nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Control y Devolver a Formulador 3 o Devolver a Formulador 4, dependiendo de cuál de estos formuladores haya registrado el proyecto en el sistema. En el caso del usuario Control del primer nivel de planificación le aparecerán los estados Enviar a Aprobado, Enviar a Anulado y Devolver a Formulador 3 o Devolver a Formulador 4, dependiendo de cuál de estos formuladores haya registrado el proyecto en el sistema. Una vez que Control apruebe el proyecto al enviarlo al estado Enviar a Aprobado, ninguno de los usuarios puede modificar o eliminar el proyecto.